¿Cómo estás, Isaías? Bienvenido. ¿Cómo estamos, Gabriel? Bien, bien, bien. Aquí a punto de... Oye, bien, bien, pero no tan bien la cosa. No, bien, bien nosotros. Bueno, sí, nosotros sí. De momento. La semana pasada cerramos semana, de hecho, no alcanzamos a platicar el tema, pero se cayó el PIB, se cayó el Producto Interno Bruto, los tres sectores hubo decrementos. Yo pensé que iba a salir tablas el sector servicios porque iba la recuperación que ya se venía dando, décimas de menos 0.2 a menos 0.4, una caída del PIB, segundo trimestre, inflación al 7%. Pues es un escenario complicado para el cierre del 2021, teniendo en cuenta que mañana ya es 1 de diciembre. Exacto, estamos cerrando como suponíamos que podía cerrar. Era el peor escenario y adivinen en casa, sucedió lo... O sea, Halloween en Navidad. Algo así, Halloween en Navidad. Sí, es el peor escenario de los que uno puede, digamos, desarrollar. Ahora, si les parece, si te parece, Gabriel, sí, claro, vamos a intentar explicar de manera breve. Porque normalmente cuando hablamos de economía, el hacer la liga entre los distintos conceptos y variables es muy complicado y a veces nos perdemos. Porque bueno, puede pensar usted en casa, ¿y qué relación tiene la inflación con el PIB, con el tipo de cambio? Por ejemplo, que ahorita se oye mucho, porque hubo por ahí también una depreciación del peso. Entonces, bueno, vamos a trabajar, digamos, en torno a eso, si te parece. Vamos a empezar hablando de inflación, ya lo habíamos comentado acá. Inflación, quedamos que era el alza generalizada y sostenida de precios. Es decir, todo parejo, al mismo tiempo sube. No vamos a entrar más en ese tema, usted ya lo sabe. Hay otro término también de inflación que es importante, que lo va a ver por ahí. No se asuste con uno que se llama inflación subyacente. Inflación subyacente no es otra cosa, Gabriel, que quitarle los componentes más volátiles para... digamos, este indicador se crea después de la crisis de los 70s energética, porque hay sectores en la economía que son muy volátiles, que rápidamente se mueven los precios. Concretamente hablo del índice energético, que tiene que ver con la energía, porque ese puede incrementar mucho lo que viene siendo la inflación. Y la segunda, los alimentos, los productos no procesados como las frutas, las verduras. Sí, que es la canasta básica. Entonces se lo quitamos nosotros los economistas, nada más para ver si la inflación realmente es una inflación. Entonces, si la subyacente y la inflación calculada con el índice nacional de precios al consumidor son elevadas ambas, quiere decir que definitivamente la cosa es seria en todos los sectores. Como bien dices, no nada más en el producto de la verdura, sino ya pasa hacia otro sector. Exacto, y ahorita a casa le tengo la noticia, pues estamos con inflación. Ya lo vivió usted, hombre, ya fue al mercado, ya lo sabe. Inflación no es algo nuevo, ¿no? No, ahora, volviendo al punto, siempre hablamos de mal de muchos, consuelo de tontos. Voy a retomar ese adagio, porque la realidad es, perdónenme por favor, no estoy defendiendo a nadie ni ninguna ideología, pero quiero que entiendan que este fenómeno es global. Digo, sobre todo por lo que viene mañana del informe. Acuérdense que ya viene el informe de gobierno y quiero ser claro, no le quiero jugar el abogado del diablo hoy con lo del presidente, pero sí es cierto que gran parte de lo que está sucediendo en las variables macro ahorita tienen un componente externo enorme. Entonces, gracias o derivado a o como consecuencia de lo que está pasando en el entorno por la pandemia, tenemos estos números en México. A ver, pero déjame hacerte una pregunta que por cierto no te la hice en la tarde y la administración, hablando de los factores externos, pandemia, cadena de suministros, la reactivación, como decías, estos sub y bajas o estos semáforos que de pronto bajan la economía, la vuelven a activar, la vuelven a reactivar. La administración federal ya venía arrastrando malos números en cuanto a crecimiento económico. Exacto, previo a la pandemia ya veníamos mal. Lo único que pasó con la pandemia fue exacerbar o hacer más profundo. Eso justamente es lo que te iba a preguntar. ¿Qué provocó la pandemia? No, solo lo profundizó más. Y lo que hubiera esperado uno del gobierno, y esto sí lo tengo que tirar así, yo hubiera esperado del gobierno federal a lo mejor ser más innovador a la hora de contraatacar la pandemia, los efectos de la pandemia. Y no lo fue. Eso le podemos criticar. Que por cierto,
digamos que para hacer dentro del anecdotario, Carlos Ursúa es el primer funcionario que sale precisamente por no estar de acuerdo con las políticas de atención a la pandemia, bueno, entre otras cosas. Sí, exactamente. Entonces, de ahí empezamos a ver nosotros una serie de cosas que, bueno, nos llevan a este punto. ¿Qué les estoy diciendo? Probablemente pudieran ser menores los efectos, a lo mejor. Es jugar mucho con la especulación, no lo sé. Pero ahorita le explico nada más este entorno para que entiendan que esto es global, o sea, es una enfermedad global. Yo sé que es consuelo de tontos, pero más vale sentirse acompañado en este peregrinar. Todos estamos hundiéndonos en el mismo... Exacto. O sea, todos venimos en ese mismo Titanic. Exacto, es el Titanic y vamos todos a bordo. Y ahí vamos todos. Exacto. Directo al iceberg. Sí. Europa, Eurozona, la Unión Europea, 4.9 de inflación. Puta. Alemania, voy a citar algunos de los países, no todos. Alemania, que son las más fuertes. Alemania, 6%. Imagínate. 5.6 España. España no tiene una inflación como la que tiene ahorita desde 1992. Ya. Luego tenemos a Italia con un 4% y luego tenemos a Francia con un 3.4%. O sea, todo el mundo anda igual. Ya. Estados Unidos trae un 5%, ya lo sabemos. Y ahorita les voy a decir algo que es la noticia, precisamente que tiene que ver con esto de la inflación, porque en México, ya lo saben ustedes, tenemos un 7.05%. ¿Cuál es la noticia que les tengo que decir y que a mí me preocupa? Cuando sale el presidente de la Reserva Federal Americana, de la famosa FED, que es el Banco Central Americano, y nos dice que vamos a tener que cambiar algo que los economistas, e incluidos aquí, o sea, los economistas en general manejamos ese término, me incluyo, también nuestro presidente lo utilizó, usaban, esta inflación es transitoria. Sí. Todo el mundo decía, es transitoria, es parte del ciclo, tiene que ver con la cadena de suministro, es por la contracción que vimos por el confinamiento, no se preocupen, es porque la gente está demandando más de momento y digamos, saturó las cadenas de producción y por otro lado la cadena de suministro, pero va a pasar. Pero que salga ante el Congreso americano, Jeremy Powell, y diga que vamos a quitarle la palabra transitorio para llamarla persistente. Uf. Ya ahí ya no nos gustó a muchos. Dijimos, esto marca otra tendencia en el asunto. O sea, persistente te refieres en un lapso de tiempo Mayor. Cuando hablamos de transitorio, uno espera un trimestre, probablemente 6 meses y ya sales. Pero si ya le cambió el mote a persistente, quiere decir que ellos también calculan que puede ir para largo por una serie de fenómenos o variables que están impactando, que ahorita vamos a ir aclarando en casa para que les quede, digamos, el panorama un poquito más claro de hacia dónde va y cómo hay que cuidarnos. Y también les voy a mencionar algunas cosas que he visto en redes que suenan lógicas, sobre todo de ahorita que hay mucho influencer que habla sobre finanzas personales. Sí. No todos dicen la verdad, pero hay algunos muy atinados y les voy a decir que sí, que no, para que trabajemos sobre eso. Pero bueno, volvamos al caso de México. Entonces en México tenemos una inflación del 7.05. ¿Cuál es el riesgo con una inflación tan alta a nivel global? Lo que está pasando en Estados Unidos. Estados Unidos registró una pérdida de la confianza del consumidor. Sí, no, la gente no compra. ¿Qué quiere compraba. decir? Que la gente baja, o sea, traía un ritmo de compra. Acuérdense los 2 primeros trimestres de la economía a nivel global. Cito el caso de México también. Íbamos muy bien y pensamos, en México se hablaba de un 6%. Sí. Se hablaba de una recuperación rápida. La llave de la economía es el consumo. Inclusive la inflación, ya lo habíamos platicado aquí. Estados Unidos calculaba un 2.1% de inflación. Nosotros calculábamos un 3, más o menos un punto porcentual, o sea, podía ir hasta el 4 o el 2. Y Estados Unidos trae un 5 de un 2.1 y nosotros traemos un 7.05 de un 4 máximo. Sí. Pues. Entonces, ¿eso qué nos habla? Que pues no sabemos. La bola de cristal nos falló terriblemente. Oye, pero la gente no compra. No. Hay una pérdida de la confianza. ¿Por qué? Tiene una lógica detrás de eso que es económica. Los agentes económicos, y ya te lo hemos platicado aquí, somos aversos al riesgo. O sea, cuando ya nos golpean en el bolsillo y en el estómago... Y lo que menos queremos es arriesgarnos. Claro. Sí, no arriesgas, prefieres guardar. La gente inclusive llega a temerle al sistema financiero y guarda la famosa guardar abajo del colchón, que eso es peligroso y no debemos de hacerlo. Porque en lugar de ayudar a salir rápido de la situación, prolongamos más eso. Entonces estamos en esa situación ahorita. En Estados Unidos se perdió la confianza, la gente está bajando la capacidad, digamos, de consumo. O sea, dice, el patrón de consumo lo voy a cambiar porque tengo miedo. Eso puede estar pasando en México. ¿Y dónde lo podemos nosotros ver?
porque la gran pregunta en casa sería, oiga, profe, ¿y cómo podemos ver eso? Sencillo, el Producto Interno Bruto. Ya, el PIB. El PIB. ¿Qué quiere decir? Que a nivel de producción, como ya no hay tanta demanda y como te está saliendo muy caro conseguir los insumos por la inflación, por la crisis de la cadena de suministro, tienes que empezar tú a cerrar la llave de producción Como una bola de para nieve, no perder. ¿no? Sí, así es. Entonces, disminuye esta oferta porque la demanda está disminuyendo. Claro. Al disminuir la oferta, ¿qué es? La producción del país deja ser mayor, no hay tanta producción de riqueza y entonces el PIB se contrae un 0.04. De ahí viene el dato. Oye, va ligado una cosa con la otra. Pero yo podría esperar, no fue tan devastador ese decremento como a lo mejor se pensaba. Yo pensaría, o yo la había leído y había analizado y veo que ya vi que no, yo no estudié economía, que el sector servicios iba a mantener, fue el que menos bajó, pero bajó comercio, turismo, cuando se supone que estamos viendo, Isaías, una recuperación económica, sobre todo en los destinos turísticos más pautada, más marcada, cada vez más se nota como si estuviera explotando nuevamente el turismo. Y de todas maneras, cayó. Hay una relación, sí, podemos llamarlo, usar un término sofisticado, algo simbiótico, o sea, se influyen a sí mismas. Ahorita decíamos, bueno, si hay inflación, contrae la demanda porque la gente pierde confianza y eso disminuye la cantidad de oferta. Pero también al disminuir la cantidad ofertada, porque no tienes tú la suficiente cantidad de insumos porque sale más caro, esa propia contracción de la oferta contribuye al incremento en inflación, porque hay menos. Ya. Entonces lo que sucede es que sí hay turismo. Sí estamos viendo turismo reactivarse, pero la realidad es que la gente no está gastando igual. Ya. Esa es la clave. Ahí está. Sí, o sea, sí voy a hacer turismo, pero ya no gasto como antes. Digamos, contenido. Sí, porque también, salvo el extranjero hay un beneficio por el tipo de cambio, pero digamos, ahorita voy a explicar la relación del tipo de cambio con eso. Vámonos a la pausa y regresamos. Lo que puede ayudar al turismo internacional es, o quien llega a México a hacer turismo, hablando de la caída del PIB en los 3 sectores, es el tipo de cambio. Sí, el tipo de cambio, digo, el turista que viene del extranjero, que paga en dólares, él, digamos, siente menos la inflación. Sí, tiene más poder adquisitivo, así es. ¿Por qué? Porque pasa algo curioso, y eso lo explico también en casa, porque lo debió de haber visto. Cuando anunciaron la inflación, inmediatamente el tipo de cambio se botó, decimos nosotros, o se depreció el peso frente al dólar, es lo mismo. Sí, ya no se hizo tan machuchón. Sí, ¿qué es lo que sucede? Por cierto que hoy se rompió la tendencia, llevamos 7 días perdiendo y hoy ya, por fin sacamos un poquito el cuello del agua. Ya, exacto, ya es algo. En Banco de México. Que aún así son 21, digo, está en 21 y aún así está alto. ¿Por qué, por qué la gente, o por qué se provoca un incremento del tipo de cambio? Es muy sencillo, cuando hay inflación, como ahorita, y aparte hay pronóstico, o sea, hay una inflación ya latente, pero aparte hay pronósticos de que esto va a continuar. Digo, Powell diciéndonos, quítenle transitorio y póngale persistente, y ya para mí me anuncia que esto va para largo. Y ya mejor lo marco en el calendario. Sí, que hasta quién sabe cuándo. Hasta quién sabe cuándo. Entonces la gente entra en pánico o le da miedo. Volvemos a lo mismo, los agentes económicos somos aversos al riesgo. Cuando hablo de agentes económicos me refiero a consumidores y a empresarios. Oye, de esas variables, ¿dónde ponemos a Omicron? Ahorita ahorita si quieres nomás termino con la explicación por qué el tipo de cambio se fortalece. Necesitamos nosotros como agentes económicos proteger nuestro ingreso, y como sé que la inflación me quita poder adquisitivo, necesito yo garantizar que voy a tener poder adquisitivo. ¿Cómo lo voy a hacer? Sencillito. Una de las formas es comprar dólares. Me protejo en el dólar. Por eso ven ustedes ese incremento ahí. Porque consideramos el dólar como una opción para cuidar el valor. Aunque el dólar también puede peligrar porque el asunto es global. Pero también el dólar es un puente para qué. Hablábamos en otros programas de cómo también, ahorita ya el oro ya bajó, pero el oro se convierte en uno de los digamos, metales más socorridos en estos casos y tiene incrementos cuando hay presiones inflacionarias. Entonces, te mueves hacia allá. O otra cosa, yo ya sé que la receta, lo platicamos aquí, lo recuerdo rapidito, la receta para los países, para intentar limitar la inflación, era disminuir el gasto público, ¿te acuerdas? Sí. El gobierno cierra la llave, aumentar los impuestos, que ya tenemos una reforma en ciernes,
pero sobre todo el incremento de las tasas de interés. Ya. Esto me anuncia que las tasas de interés seguramente se van a seguir incrementando. Hay economistas que dicen que no es la vía, hay otros que sí, pero lo más seguro es que se sigan incrementando. ¿Qué es lo que vamos a ver? La gente se va a ir por CETES a comprar bonos, unibonos, eso. Porque eso me garantiza por lo menos 28 días o tanto tiempo que dura el CETE, el pagaré o lo que compre, me garantiza que el poder adquisitivo de la moneda lo cuido durante ese periodo y me va a retribuir una tasa de interés, que ahorita es del 5%, no cubre la inflación, pero me ayuda, digamos, a paliar eso. Omicron, ¿qué juego tiene en todo esto? Mete aún más especulación al asunto, complica aún más el asunto. ¿Por qué? Lo platicábamos hoy en la tarde, de hecho, bueno, voy a recordarles nada más que lo que hablábamos era que Omicron, OMS, siento yo que se precipitó, rápidamente sale a decir, hay una nueva variante, trae muchas mutaciones, la gente entra en caos. De alta preocupación. Sí, de alta preocupación. Pues, si tú dices de alta preocupación, y es la OMS quien lo dice, pues sí, se alteran los mercados. Fue lo que vivimos. Sí, todo el mundo entró en pánico. Tanto así que lo mencionaba, la persona, no me acuerdo el nombre de la doctora que descubrió la variante de Sudáfrica, ya salió y dijo, espérense, sí la tenemos, sí está mutada, pero todavía no vemos efectos muy negativos, entonces tranquilos. Pero lo curioso es que salió ella a decir eso y no la misma OMS. Yo siento que OMS está todavía un poquito con la cuestión de lo que no hizo cuando debió de haberlo hecho, que fue en enero del 2020, que debió haber salido a decir, va a haber una pandemia, no lo hizo. Y ahora se adelantó. Sí, y ahora se adelantó. Entonces, siento que tampoco ayudó por ese lado. Bueno, eso con respecto a Omicron. Omicron, ¿qué viene a hacer? Sencillito, a meter a un clima ya enrarecido más presión. Y te voy a dar otro tema que también para mí es importante. El día de mañana se reúne la OPEP para decidir algo que, si van a dar marcha atrás o no a un acuerdo que hicieron en agosto. Desde agosto de este año, ellos abrieron la llave, se dice así, de la producción de crudo, 400,000 barriles diarios. Están considerando por Omicron ya limitar, porque dijeron, si seguimos produciendo así, va a haber consumo. Y de repente se les ocurre en los países volver a parar todo, nos va a volver a pasar lo que vivimos con lo del precio negativo. Entonces ya entraron en pánico. Esa es una. Y otra, hay una amenaza, bueno, no una amenaza, sino es una forma de presionar. Dices amenaza y ya. Sí, de presionar de Joe Biden. Ya. Porque les dijo, ayúdennos, abran un poquito más. Va a sacar reservas, ¿no? Sí, sí. Dijo, abran más porque necesitamos para la producción, para poder intentar mitigar esto que tenemos, porque un componente de muchos que tienen inflación es, digamos, que necesitamos ofertar más para poder calmar y poder gastar ese dinero que hay en exceso. Él va a sacar sus reservas, digamos, extraordinarias que tiene ahí. O sea, todos los países tenemos reservas de petróleo, pero Estados Unidos es de los que más tiene. Y dijo que va a sacar una decena de miles de barriles y no. Entonces imagínate un precio internacional del petróleo, que ahorita el Brent está en 70, el West Texas está como en 66, y la mezcla mexicana acaba de sufrir la peor caída. 63, de 70 y tantos, no 63. Imagínate. Es complicado, el panorama ahorita, ante un diciembre que cierra el año y el último trimestre, es complejo. Yo te digo honestamente, no me atrevo a dar un pronóstico de qué vamos a estar viendo en 30 días. Porque la cosa está, Omicron vino a revolver más el agua, o sea, es muy complicado por saber ahorita hacia dónde vamos. Yo confío más en la doctora que acaba de salir y decir, tranquilo. Oye, las políticas públicas, ¿qué tanto pueden ayudar? Es esta parte importante, sobre todo, vuelvo a lo mismo, en el caso de México, el gobierno tiene que ir pensando en cómo proteger a los empresarios. Lo mencionamos ahorita, el sector servicios, que es el que más sufrió. Hay un punto importante que ya lo hemos platicado también, dentro del sector servicios es donde más trabajan las mujeres. Ya. Eso tenemos que protegerlo. Porque y todo lo que representa la mujer todo lo que representa de la familia, de la sociedad, de la comunidad. Necesita el gobierno orientar sus políticas públicas hacia allá, activar, si no quiere una política contracíclica muy keynesiana y fuerte, bueno, algo que se le asemeje, que pueda ayudar, sobre todo en estos sector tan vulnerable. Si es que el escenario se viene feo, se viene fuerte. Si es que el escenario se viene fuerte. Aún a pesar de que tengamos un escenario como el actual, tiene que pensar el gobierno muy bien qué estrategia va a aplicar, porque las recetas que tenemos para contrarrestar la inflación y lo demás son en un esquema, digamos, con cierto ciclo económico normal, pero ahorita la pandemia nos ha venido a mostrar que la economía puede ser más
más surrealista de lo que pensábamos, ¿no? Es decir, este tipo de combinaciones de variables es extraordinario. La verdad nunca nos había tocado ver algo así. A mí me emociona mucho, digo, no me emociona que no me alcance el dinero, me emociona ver, porque la economía tiene esa belleza, pues de no saber realmente qué pasa, y cómo, ¿sabes qué es lo que impacta más en la economía? La toma de decisiones. Ya. Esa parte es fundamental. Y para poder tener una buena toma de decisiones, Gabriel, necesitamos información. Déjame hacerte una pregunta, porque ya nos tenemos que ir. Hablando de información, ¿nos ayuda, y ese es un tema que ya sabes para dónde voy, nos ayuda que haya tanta información que uno podría pensar, se están tomando las mejores decisiones, no nada más los líderes mundiales, los presidentes, los primeros ministros, también nosotros como ciudadanos, estamos tomando las mejores decisiones? Y hacía la comparación hace rato con un senador romano, por ejemplo, en aquella Roma. No tenía toda la información, pero habría que analizarla. Y ese es el punto en donde quiero llegar, porque me parece que no estamos analizando toda la información que tenemos. No. Hoy en la mañana precisamente platicaba con un amigo de eso, en un desayuno, y hablábamos exactamente de que para tomar decisiones uno tiene que tener un carácter tranquilo y relajado, porque tienes que pensar todas las variables. Hay un libro que lo menciono mucho, yo creo que la gente ya me ha de odiar por eso, pero bueno, es para mí un libro, un gran descubrimiento, es de este año, es Daniel Kahneman, un premio Nobel de Economía, que es psicólogo. Siempre que digo eso se quedan, ¿cómo? Sí, un psicólogo puede ser premio Nobel de Economía, que se llama Ruido, y habla de eso, Gabriel. En momentos de crisis hay demasiada información, demasiado ruido, y estamos en un entorno donde la tecnología nos juega a favor y en contra con las fake news, y uno tiene que aprender a disminuir ese ruido para poder tomar decisiones, digamos, más acertadas. Ese es un tema que luego pudiéramos platicar, si te parece bien, sobre toma de decisiones y ruido. Cómo disminuir el ruido para toma de decisiones particulares, personales, en mi negocio y obviamente en los países, porque involucra todo.